Hola, me presento. Me llamo Rosa Rico y soy profesora en la Universidad de Vigo y en la UNED de Lugo, en España. Presento esta ponencia para el quinto Congreso Internacional Tierra y Derechos Humanos y se titula Los alimentos transgénicos, producción alimentaria en disputa. La producción y el consumo de alimentos es una cuestión de relevancia no solo por su estrecha relación con la salud de las personas, sino también por sus importantes repercusiones políticas, sociales, económicas, ambientales. En un contexto de crecimiento de la población y degradación ambiental, este factor pues enfrenta una multitud de demandas, en algunos casos paradójicamente opuestas. Reconciliar la creencia en el potencial agroalimentario de la biotecnología con las repercusiones del surgimiento de alimentos modificados genéticamente y más concretamente transgénicos en el mercado, pues no es una tarea fácil. En este trabajo se abordan posturas antitéticas sobre los alimentos transgénicos a través de una revisión bibliográfica y documental de diversos autores y organizaciones y se trasladan reflexiones sobre cada una de las cuestiones tratadas y una comparativa entre algunos de los mayores productores de transgénicos en el mundo, entre los que se encuentra España. Este trabajo, por tanto, aborda los principales interrogantes sobre este ámbito de producción y seguridad alimentaria, intentando responder a numerosas interrogantes entre los que se encuentran, pues, ¿qué son los organismos modificados genéticamente? ¿Y los transgénicos son lo mismo? ¿Existen diferencias entre ellos? ¿Desde cuándo existen y se comercializan? ¿Qué variedades de transgénicos son los principales en el ámbito de la alimentación? ¿Cuáles son los principales países donde se cultivan? ¿Cuál es algún ejemplo de autoridad gubernamental que regula su uso en muchos países, por ejemplo, en el ámbito también de la Unión Europea? ¿Existe un acuerdo generalizado sobre su utilización o es controvertida y existen argumentos a favor y en contra? ¿Está suficientemente informada la sociedad civil al respecto? En este trabajo se abordarán cuestiones como la biotecnología e incluso pues, esta ciencia que tiene aplicaciones en áreas importantes como la agricultura, con el desarrollo de cultivos mejorados y alimentarios, usos no alimentarios de los cultivos, plásticos biodegradables, aceites vegetales, biocombustibles o incluso cuestiones pues, como el reciclaje, tratamiento de residuos, etcétera, etcétera. ¿No? Hay muchísimos que podríamos aquí mencionar. Pero realmente de lo que nos vamos a centrar en este trabajo es de las nuevas plantas transgénicas que realmente son seres vivos que la naturaleza nunca habría iluminado o creado, ¿no? La transgénesis ha ido mucho más allá de la biología y por tanto la frontera entre especies pues realmente ha saltado, ¿no? Y algunos de estos experimentos permanecen confinados en laboratorios, pero otros ya autorizados han sido liberados al medio ambiente y están presentes en los alimentos. En el ámbito de la biotecnología agroalimentaria, las plantas transgénicas son plantas cuyos genomas han sido modificados mediante ingeniería genética, pues bien para incorporársele unos varios genes nuevos que pertenecen a otra variedad o especie de un ser vivo, virus, una bacteria, vegetal, animal e incluso humano, o para modificar la función de un gen propio. Un organismo modificado genéticamente es un organismo cuyo genoma ha sido modificado en el laboratorio, sin que para ello haya recibido material genético de otro organismo. Sin embargo, un organismo transgénico se encuentra modificado genéticamente y además ha sido sometido a la técnica específica de inserción de material genético de un organismo que pertenece a una especie diferente, siendo la transgénesis la denominación de este proceso, ¿no? Y por tanto, bueno, pues los genes introducidos no pertenecen al genoma original de la especie modificada y van a conferirle nuevas características como la resistencia a herbicidas o a la producción de toxinas contra plagas de cultivos agrícolas, haciendo también que esa especie pueda producir sustancias que podrían ser de interés, como por ejemplo aumentando su calidad nutritiva o produciendo sustancias medicinales. Y es por ello que inicialmente la técnica pues, ha salido beneficiada o saludada y aplaudida por la gran esperanza para la solución de problemas como el hambre en el mundo. Sin embargo, bueno, pues también frente a estas tesis favorables, incluso la que podríamos añadir, pues que puede contener sustancias medicinales o reducir los costes de producción y el uso de agrotóxicos, frente a estas tesis favorables se encuentra una producción y realmente detractores
como expondremos pues con más detalle en el trabajo escrito, que consideran un mito que ya han sido probados de una manera idónea, estando a su parecer insuficientemente regulados para la seguridad alimentaria, argumentándose que dicho seguimiento con resultado siempre satisfactorio se produce principalmente y precisamente por las empresas que lo desarrollan y lo comercializan. La presencia de este tipo de cultivos es una realidad mundial. Como van a poder parar la diapositiva, no me paro mucho en esta cuestión y es algo que sigue y sigue creciendo año tras año y alcanzan pues muchísimos millones de hectáreas en todo el mundo, ¿no? Como se ha reputado. Muchos han dicho, bueno, pues que realmente podrían solucionar algunas cuestiones como el problema, ¿no? del hambre en el mundo. Bueno, y realmente también ha sido un regalo envenenado según muchos. Por ejemplo, cuando hubo la catástrofe en Haití e incluso rechazaron semillas de algunas de las principales empresas del momento en este sentido, ¿no? También se ha visto, ¿no? Como que, bueno, pues realmente la producción de alimentos de consumo es uno de los principales problemas de primer orden, pero realmente también hay otros que tienen que ver también con el tipo de dieta, ¿no? No solo la cantidad, ¿no? Por poner un ejemplo, el maíz transgénico cultivado en España pues lleva genes de bacterias para producir una sustancia insecticida, ¿no? O la patata transgénica aprobada en 2010 en España pues portaba un gen que podría anular el efecto de ciertos antibióticos, ¿no? E incluso en 1986 científicos lograron la creación de hojas de tabaco pues resplandecientes y esto fue el resultado de tomar por una parte el gen responsable de la emisión de luz de las luciérnagas e insertarlo en el código genético de una planta de tabaco. Fíjense, por tanto, diferentes especies, ¿no? O en Canadá, por ejemplo, se han obtenido fresas transgénicas que, bueno, pues en su genoma se encontraba el gen de un pescado del océano Ártico que le confería resistencia a bajas temperaturas al codificar una proteína que evitaba la congelación de las células. Claro, si alguien realmente es alérgica al pescado y tomó postre fresas transgénicas, por ejemplo, no va a estar especificada esta información en el paquete ni en la carta de postre del restaurante. También veremos lo que pasa con la información de los contenedores de los transgénicos y no sabe por qué de repente se le manifiesta una alergia, ¿no? Y realmente no sabe que realmente portan esas fresas pues un ADN de pescado, porque no es alérgico a las fresas, ¿no? Que es lo que había pedido, sino solo al pescado y no entiende la relación. Hay muchas cuestiones que se debaten, incluso podríamos hablar de la figura escandalosa del desperdicio de alimentos, etcétera, ¿no? E incluso las crisis recurrentes de alimentos y los precios exorbitados, ¿no? Y muchos han atacado a cómo, bueno, se ha llegado a controlar, ¿no? Pues el precio de algunos alimentos e incluso por manos de muy pocas empresas, ¿no? Y por tanto también el papel de la especulación en ciertas crisis recurrentes como el arroz en productos básicos, ¿no? Alimentos que además están muy extendidos. Hay posturas totalmente opuestas. Por una parte, muchos de estos efectos que algunos ya he señalado positivo. Hay incluso un arroz transgénico que florece cuando queremos, ¿no? Hay investigadores japoneses que lograron controlar la floración del arroz y bueno, pues aplicando un aerosol utilizado como fungicida, las flores pues aparecen entre 40 y 45 días después, ¿no? Son ejemplos, ¿no? del control biotecnológico. Estos son algunas de las cuestiones que aparecen en pantalla positivas. Bueno, muchos noveles incluso han acusado a Greenpeace del crimen de lesa humanidad por transgénicos, por acusar que no son correctos, no están bien. Es cierto que es apoyada por una gran cantidad de empresas, pero hay muchos otros efectos que se han reputado como negativos, ¿no? Y que aparecen ahí realmente controlados por muchas empresas, las biopatentes, que no permiten y además a veces contaminan cultivos ecológicos alrededor. Hay alguna sentencia incluso muy curiosa, pues estadounidense, ¿no? Acerca de que se acusaba a un granjero
de 70 años que pues, tenía parte de sus plantas, a pesar de que él quería mantenerlas biológicas, se le habían contaminado, ¿no? Por la proximidad de otros cultivos transgénicos, no pudo remediarlo y era la empresa, pues gran empresa biotecnológica de semillas, la que la acusaba de que tenía pues algunas de esas semillas, ¿no? Porque realmente había sido por contaminación, ¿no? Es un poco el mundo al revés, ¿no? También la idea de las biopatentes, ¿no? Cómo, bueno, pues a veces se ha creado un oligopolio en este sentido de semillas, ¿no? Y bueno, muchos han preguntado incluso estos búnkeres de semillas o las llamadas bóvedas de las semillas en el mundo si realmente responden a la salvaguarda de semillas y a un futuro control de la especie por parte de grandes multinacionales del sector alimentario y de algunos países poderosos, ¿no? Esta situación que mencionaba aparece aquí, ¿no? Un poco ese problema que se da, ¿no? Y bueno, pues los países realmente que han adoptado masivamente el uso de cultivos transgénicos son claros ejemplos de agricultura insostenible y por lo tanto no protegen el mundo. Se han visto incluso estudios sobre la inseguridad de algunos de estos alimentos. Por eso muchos otros países, acogiéndose al principio de precaución, pues han intentado pues no para evitar daños al medio ambiente, incluso por razones médicas, ¿no? Porque se ha visto intolerancias a estos alimentos, han aparecido nuevas alergias, resistencias a antibióticos en bacterias patógenas para humanos, toxinas en alimentos, etcétera, pues han tomado el principio de precaución e ignoran o prohíben en algunos casos su utilización, ¿no? También se han constatado otros problemas. Aquí tenemos el ejemplo de la bioinvasión o la degradación al medio ambiente. Los ciudadanos realmente tenemos muy poca información clara sobre los organismos modificados genéticamente. Incluso se permite un tanto por cien de contenido de estos alimentos sin etiquetar obligatoriamente. Y por eso no solo muchos países, sino muchas comunidades autónomas y estados federales a lo largo de Europa pues se han decretado como zonas libres de transgénicos y se oponen, a pesar de que pues, esas esferas realmente es una política internacional, necesita de gobernanza, incluso posible contaminación entre países si no se toman medidas en este sentido, aunque quieran mantenerse pues como cultivos totalmente biológicos. Y por tanto, bueno, pues estas son algunas de las cuestiones más importantes bueno, que aparecerán en el trabajo, ¿no? Está claro que bueno, pues todos los operadores jurídicos deberían de crear, ¿no? Un debate en profundidad con científicos de todas las disciplinas y representantes del conjunto de la sociedad civil sobre el modelo de agricultura que queremos en el futuro, que incluya también a todos los sectores sociales implicados por la introducción de la biotecnología, agricultores, consumidores, ecologistas, ONGs, industria alimentaria, sector de la agricultura ecológica, la administración, etcétera, ¿no? Y por tanto, este debate debería, nunca mejor dicho, alimentarse de representantes de instancias locales, regionales, nacionales e internacionales, porque la división artificial en espacios de soberanía nacional contradice abiertamente la unidad sustancial de la biosfera y por ello el único enfoque válido de prevención, control y seguimiento de la liberación al medio ambiente de un organismo modificado genéticamente debería tener carácter supraestatal y uniforme y posiblemente sería necesaria la creación de una entidad internacional con autoridad en este ámbito capaz de liderar lo que podríamos llamar la gobernanza de la inseguridad agroalimentaria internacional. Tomemos medidas porque pan para hoy, posiblemente hambre para mañana. Gracias por su atención y bueno, pues quedo a su entera disposición por si quieren realizarme algún tipo de pregunta. Gracias.